Hola, muy buenas tardes. Es un gusto tener la posibilidad de participar en este congreso de LASA. Mi nombre es Jorge Hernández Martínez, soy un sociólogo y politólogo cubano, profesor e investigador del Centro de Estudios Hemisféricos de los Estados Unidos, el CECEU de la Universidad de La Habana, Centro de Altos Estudios en el cual presido además la cátedra Nuestra América. Mi ponencia, como está en el programa, se denomina Legitimidad y Subversión, la Revolución Bolivariana en la Cubana, y para hacer bueno el propósito del panel en que está ubicada, la ponencia se va a referir solamente al periodo indicado, es decir, a los dos últimos gobiernos de Estados Unidos, el de Trump, el de Biden, omitiendo antecedentes y contextos que hubiesen enriquecido el análisis. La exposición enuncia 8 ideas, veremos si el tiempo nos permite desarrollarla, por limitaciones de esto que conspira siempre el tiempo, el enemigo, no es posible ampliar todo lo que quisiéramos decir y va a estar en el cuerpo del texto escrito. Bien, los 8 puntos. El primero, Venezuela y Cuba, como se sabe, son escenarios de procesos revolucionarios cuya vida, en un caso es de más de 20 años, en el otro de más de 60, en términos de tiempo histórico no son periodos demasiado largos, pero tampoco podemos considerarlo como muy corto. Se han desenvuelto y han sobrevivido, quizás esto es lo más importante, en medio de hostigamientos intensos, prolongados, recibiendo todo tipo de agresiones violatorias del derecho internacional, de la soberanía, de la seguridad nacional, así como de la integridad territorial, incluyendo actos terroristas, sabotaje, intentos de atentado a sus máximos líderes, y han recibido un reforzado, permanente bloqueo económico, comercial y financiero. En ambas revoluciones se advierte un acompañamiento de estructuras institucionales y comunitarias en niveles de base afincadas en experiencias de empoderamiento popular con repetidos resultados electorales favorables a su gobierno, con amplio respaldo a las reformas constitucionales que han llevado a cabo, junto a una sólida alianza cívico-militar que ha garantizado además la cohesión nacional, que ha coexistido con expresiones opositoras de rechazo y accionar contrarrevolucionario, en la mayor parte de los casos no de manera espontánea, sino bajo iniciativa y orientación estadounidense, y cuando han tenido cierta espontaneidad o una dosis de iniciativa propia, han concluido, han terminado por subordinarse a proyectos subversivos, a los planes permanentes de Estados Unidos, de sus embajadas, en interlocución con entidades extranjeras diversas, principalmente norteamericanas, de índole gubernamental, privada, partidista, también procedentes de los exilios respectivos. A esas actividades se han sumado puntualmente entidades religiosas, destacándose la alta jerarquía de la Iglesia Católica y sedes diplomáticas europeas acreditadas tanto en Venezuela como en Cuba. Y en América Latina, naturalmente, la OEA ha tenido el papel protagónico con esfuerzos complementarios como lo del Grupo de Lima, con la siempre permanente contribución de Colombia en los planes subversivos. Segundo punto, el poder en Venezuela y en Cuba tiene un carácter revolucionario en el entendido de que el concepto de revolución sugiere un cambio radical, profundo en la vida de una sociedad, lleva consigo el establecimiento de un nuevo orden con un proyecto, una visión de futuro basado en una amplia base masiva de índole popular, heterogénea desde el punto de vista social y de clase. Cuando se habla de revolución no estamos pensando en un cambio menor ni en un proceso de regresión histórica, sino en un proceso que como regla se impulsa y se impone en sentido figurado desde abajo, no desde arriba, en términos de clase y de estructura social. Para Hannah Arendt, por ejemplo, revolución significa ruptura con un estado de cosas. Se puede viabilizar a través de una rebelión, de una insurrección, de forma disruptiva, violenta o no, apoyada en el uso de las armas o en medios pacíficos, pero lo sustancial, lo común en una revolución es que deja atrás, liquida o destruye, sustituye, construyendo nuevos caminos, viejas estructuras y patrones de exclusión y dominio. La revolución es un proceso que no se da, claro está, de la noche a la mañana, transcurre en una dimensión temporal y espacial en medio de contradicciones entre lo nuevo y lo viejo.
Marx lo concebía, esto es conocido, como un resultado objetivo de contradicciones objetivas intrínsecas a los modos de producción. Gramsci lo comprendía por su parte como una suerte de transición y forcejeo donde lo nuevo pugnaba por imponerse y lo viejo por permanecer. Walter Benjamin lo presentaría como un contrapunto entre escombros que iban quedando y caminos, lo decía con esas palabras, que se abrían. Tercer aspecto, toda revolución se ha abierto paso a través de la historia enfrentando una oposición que ella misma genera. Desde la perspectiva de Marx, la contrarrevolución constituye el resultado inevitable de todo proceso revolucionario, es algo intrínseco, no tiene un origen independiente ni identidad propia, sino que se define por aquel proyecto que está enfrentando. Su fuente de legitimidad consiste en negar la propuesta revolucionaria en cada caso. Y en las experiencias de Venezuela y de Cuba no se trata solamente de una lucha entre fuerzas revolucionarias y contrarrevolucionarias en esos países, sino de una verdadera guerra entre el imperialismo norteamericano y sus aliados continentales e incluso de otras latitudes que conforman una auténtica guerra de posiciones, al decir de Gramsci. Este aspecto le resta de entrada legitimidad al accionar contrarrevolucionario local o interno en cada uno de los países aludidos. Cuarto aspecto, la revolución bolivariana como la cubana ha demostrado que no fue inviable al fallecer su líder. De esto se hablaba mucho, Chávez y Fidel en cada caso. Eso lo vaticinaba la literatura académica, periodística, el discurso político occidental. Sin embargo, la salida del juego, la salida de ambas figuras de sus espacios revolucionarios concretos, significó una honda, muy honda sacudida política, moral y psicológica. Ambos procesos, desde el punto de vista de su conducción, se desarrollaron y se han sostenido en una doble legitimidad. Por una parte, la carismática, bien definida, como se sabe por Max Weber, basada en la capacidad de liderazgo histórico de cada caso, en el consenso que construyeron, personificado en Chávez y Fidel respectivamente, irrepetible por razones diversas e intransferible a Maduro y a Díaz-Canel. Por otra parte, la legitimidad institucional, basada en estructuras políticas y jurídicas, en organizaciones sociales de masa que se adoptaron en Venezuela desde los años 2000, en Cuba desde los años 1960, han tenido renovaciones parciales, limitadas, ciertamente, no siempre eficientes, no siempre felices, ni libres de la rutina. Pero se trata de una legitimidad que ha enfrentado una sostenida y reforzada hostilidad en toda la línea, por parte de la potencia más poderosa del mundo, la del imperialismo estadounidense. En la concurrencia de esas dos legitimidades de los órganos de poder en ambas revoluciones de naturaleza popular, el liderazgo carismático ciertamente ha prevalecido por razones obvias sobre el institucional. Quinto punto. En Venezuela y en Cuba, el consenso político, entendido como respaldo mayoritario, no como unanimidad, ha experimentado un desgaste fruto de la continuidad del mismo poder revolucionario durante varias décadas con un mismo liderazgo, con las mismas bases. Es un consenso, sí, agrietado, erosionado, que está en proceso de reconstrucción o de redefinición, no fracturado o hecho pedazos. Ese consenso comprende apoyo y unidad, también conflicto y disensión. Los gobiernos actuales de Maduro y Díaz-Canel llevan a cabo ejercicios de creación, propician espacios para el debate, se dialoga en Venezuela con la oposición y en Cuba se han abierto espacios para el intercambio con voces discrepantes que se expresen desde posturas patrióticas, no entreguistas, no mercenarias y desde luego que reconozcan la legitimidad del gobierno cubano como interlocutor. 6. A pesar de las promesas que desde la campaña presidencial hizo Biden de que iba a introducir cambios con respecto a Trump, estamos ante un mismo enfoque. La esencia de la política de Estados Unidos bajo los dos últimos gobiernos sigue articulada en torno a la subversión, entendida como un proceso de desestabilización, atiende al llamado cambio de régimen, el pretexto es la promoción de la democracia, usan el concepto, la etiqueta de Estado fallido, la concepción estratégica es la de la guerra no convencional, como se le llama, que conjuga a través del llamado poder inteligente, el duro y el blando. La estrategia encaminada al cambio de régimen ha utilizado dos variantes, la del cambio abrupto, la del desgaste sistemático. Como séptimo punto, aclarar
No es necesario que las revoluciones tienen el derecho de defender su poder y legado y el pueblo revolucionario de hacerlo valer. Por último, el octavo punto, la subversión promovida por los Estados Unidos contra los dos países sigue manifestando que en realidad, a pesar de lo que dice su retórica, no desean ni en Venezuela ni en Cuba una revolución reformada, sino una revolución arrodillada. Muchas gracias por la atención.